¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, a esta nueva edición de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, viernes 24 de julio de 2020. Estamos en el 104.7 del dial FM en Punta Arenas y Porvenir, y también para todo el mundo y sus alrededores en el www.nuevomundopatagonia.cl. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales en Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Entregadas las coordenadas, saludamos primero que todo a nuestros panelistas habituales. Con nosotros está don Dalibor Otero, presidente regional del Partido Comunista. Don Dalibor, ¿cómo está? Se puso los lentes, me parece bien. Muy bien, muchas gracias a las carreritas, pero llegamos justo. Me parece, justo un poquito atrasado, pero llegamos. Justo tarde. Don Fernando Bamonde, que tiene un look como que viene saliendo de la ducha, oiga. ¿Hay agua en su sector o no? ¿O tuvo corte o no tuvo corte? No, no hubo corte. Pero aquí les contamos, bueno, a propósito de la inclemencia, hemos tenido varios cortes que se dan a nivel de los hogares, cortes de agua porque se congelan las cañerías, pero también ha ocasionado esto varios trastornos en la red de agua potable, y hay varios cortes en diferentes sectores de la ciudad, principalmente en el sector sur y en el sector oriente. La empresa sanitaria ha tenido que instalar incluso estanques en la calle, y en pleno invierno esto es bastante complicado. Don José Luis Córdoba, desde Las Condes, ¿cómo está su alcalde? El alcalde no tengo idea, pero ahora prometieron que se abre. Vamos a dar un primer paso. Espero que no sea un paso adelante y no dos pasos atrás. Buenas tardes a todos. Del paso a paso, como decía, o del libro de Lenin, no sé a qué se refiere usted. Me quedo con Lenin, de todas maneras. Y tenemos hoy día a un invitado muy especial para nosotros como programa, lo tenemos por primera vez, y es un verdadero honor contar con el diputado y presidente nacional del Partido Comunista, compañero Guillermo Tellier. Muy bienvenido, querido compañero. Bueno, el honor es mío. Buenas tardes, buenos días. Estamos muy bien. Buenas tardes y buenas noches, porque cuando terminamos el programa aquí ya está absolutamente oscuro. Y vamos a partir inmediatamente, para aprovechar el tiempo, a analizar, por supuesto, lo que es un tema insoslayable por estos días, en estas últimas horas, después de la aprobación del 10%, tanto del retiro de este 10% del fondo de pensiones, tanto primero en la Cámara, luego en el Senado, y ayer con la aprobación de las indicaciones en la Cámara también, por un bastante mayor a lo que se pensaba, y con esta final definición del gobierno de no recurrir ni siquiera ni al Tribunal Constitucional, aunque durante la tarde de ayer había primero dicho doña Jacqueline Valpriserver que la UDI se iba al Tribunal Constitucional. Después aparece Andrés Alaman diciendo que su sector no se va al Tribunal Constitucional, y finalmente desde el Ejecutivo el propio Piñera dice no hay veto, esto se va a promulgar, va a ser ley de la República. La pregunta para nuestro invitado, para partir a abrir los fuegos, es: después de este retiro del 10%, después de esta derrota para el gobierno, ¿qué viene? Porque sin duda esta situación marca un punto de inflexión en el desarrollo de la política nacional en medio de esta crisis sanitaria. ¿Qué pasa después del 15 con el presidente Piñera? ¿Qué pasa después del 10%, digamos? ¿Qué pasa con el gabinete político? Muchos se preguntan, ¿va a haber cambio o no va a haber cambio de gabinete? ¿Qué pasa con Briones? ¿Qué pasa con Blumel? ¿Qué pasa en definitiva después de esta tremenda derrota con la derecha? ¿Ah? De nada sirvió la renuncia del presidente de Bópoli, Hernán Larraín Mati. ¿Qué pasa con Jacqueline Van Rieselberg? ¿Qué pasa con el propio Mario Desbordes? ¿Qué pasa con la oposición? Esta fue una oposición que se unió solo por esta coyuntura, y ahora cada cual sigue su camino, estas cuatro oposiciones. ¿Qué pasa con la AFP después de este forado que se le abre? Son preguntas que están en la mente de la gente, del pueblo,
y de los que estamos también en política. Compañero Guillermo. Usted me tiró el agua al tiro a mí. ¿Cómo lo ve? Sí, pues usted no es... Bueno, ayer sufrió otra derrota del gobierno en el Parlamento porque él vetó una ley que ya se había aprobado hacía 30 días en el Congreso y que es la postergación de los cobros de los servicios esenciales, incluyendo el Wi-Fi, y la prohibición de cortar los servicios y además de cobrar intereses cuando se acumulen las deudas. El presidente esperó hasta el último día para vetarlo y mandó, creo que 5 indicaciones. Todas las indicaciones destinadas a proteger a las empresas distribuidoras de electricidad. Y fue derrotado por amplia mayoría porque se necesitaban 2/3 para rechazar las indicaciones, ¿no? O no, mejor dicho, para hacer reaprobar, perdón, me desdigo. Primero, había que rechazar el veto. Se rechazó el veto. Pero después lo que había que hacer era que para reafirmar lo que ya se había aprobado en el Congreso, había que tener el 2% de los votos. Y cada una de las indicaciones fue aprobada con más del 2%, 2/3 de los votos. 2/3. 2/3. Entonces, son 2 derrotas seguidas, bien significativas. Ahora, ayer el presidente de la República dio un manotazo así como de ahogado cuando ya se está ahogando, salió y dijo, voy a promulgar la ley del retiro del 10% y voy a hacer que se cumpla, etcétera. O sea, trató de salir nadando más tranquilamente, tomando aire. Pero es evidente que aquí la procesión va por dentro, el gobierno está sufriendo de una crisis de confianza, segundo, o de credibilidad, una crisis de gobernabilidad que se la ha provocado el mismo gobierno y que no solo es por este 10%, es porque primero no tomó las medidas a tiempo, ya del estallido, al enfrentar a la población con represión, al hacer leyes cada vez más que criminalizan cada vez más la demanda social, empezó a entregar ayudas a las personas por cuentagotas, ¿no es cierto? Y todo insuficiente. Lo que creó también las condiciones y la atmósfera para que se diera esta posibilidad del 10%, que yo creo que nadie quería llegar a legislar para que se retirara el 10% de los fondos acumulados en la AFP, porque eso va a ir en detrimento, aunque sean bajas las pensiones, pero puede ir en detrimento de las pensiones al momento de pensionarse. Entonces, pero esto ha creado una crisis de proporciones y ya desde los partidos de derecha están hablando quién va a ser el próximo ministro del Interior, quién va a reemplazar a quién. No encuentran una figura, no saben si tiene que ser una figura dialogante o uno que aplique el máximo de rigurosidad de todas las medidas de contención para la demanda social. No lo sabemos. Hay mensaje presidencial, tiene que dar cuenta pública el presidente el próximo viernes y seguramente va a esperar para ese día para decir algo. Me da la impresión a mí. Pero que tienen un problema, lo tienen. Ahora, en cuanto a la oposición, bueno, la oposición está actuando, yo diría, incluso hasta de manera un poco irresponsable hasta ahora, porque con esta tremenda crisis económica, social que existe en el país, también sanitaria, por cierto, teniendo en cuenta que el propio gobierno y la derecha están sufriendo una crisis, el hecho de que la oposición no se junte a conversar y a analizar el momento y a discutir si hay alguna cosa que nos una hacia el futuro o que nos una respecto a las demandas sociales, creo que en cierto modo es ya a esta altura una irresponsabilidad. Afortunadamente se dio el acuerdo, se ha dado el acuerdo en torno a algunas mociones en el Parlamento, mociones que ha tratado de rechazar el Ejecutivo,
y se dio respecto del 10%. Ya es un avance, ¿no? Yo no estoy hablando de que conformemos un conglomerado de oposición. No creo que vaya a ser posible eso. Hay por lo menos 3 oposiciones en este momento. Pero sí es indiscutible que hay que juntar fuerzas primero para asegurar que se haga el plebiscito, para exigir medidas que hagan posible que la gente vaya a votar sin temor y para después tratar de ganar la convención constituyente, que no es cualquier cosa, ¿no? De acuerdo como está hecha la ley, se elige por la misma distrito de diputados, con la misma fórmula, y si se repitiera lo que hay hoy día en el Congreso, porque podría repetirse lo mismo, estaríamos muy complicados para dejar establecidos en esa nueva constitución las demandas que el pueblo está solicitando que queden en esa nueva constitución. Porque acordémonos que el quórum acordado en ese famoso pacto por la paz es un quórum de 2/3. En estos días hemos visto cómo funciona el 2/3. Se ha roto el 2/3, pero eso es algunas veces, son contadas veces que eso se ha logrado, ¿no? Y yo creo que la derecha se la va a jugar como se la está jugando para a toda costa evitar que tengamos una nueva constitución o una nueva constitución que realmente sea distinta a la que tenemos hoy día. A lo mejor se pueden producir cambios en la nueva constitución, pero pueden quedar en cambios formales. Por eso es que la oposición va a tener que en algún momento empezar a conversar respecto de ese tema, que es principalísimo, y que yo creo que sí abre las puertas para actuar unitariamente. Lo otro es ver si podemos seguir actuando de la misma manera en proyectos que vienen, frente a la agenda legislativa del gobierno. Y no sé, respecto a las elecciones, en las elecciones unipersonales, no sé si va a haber capacidad para conversar y ponerse de acuerdo en relación a la elección de alcaldes y gobernadores. Hasta ahí me quedo con una primera mirada. Estamos con Guillermo Teguero, hoy presidente del Partido Comunista, diputado de la República, hoy en primera línea. Hoy viernes 22 aquí en la 104.7 comenzamos nuestra primera ronda de preguntas y también de opiniones de nuestros panelistas, partiendo por don José Luis Córdoba, que está con nosotros todos los viernes. Compañero, tiene que abrir su micrófono, compañero. A ver si os ocurre eso. Perdón, ahora sí. Perdón. En la misma línea de lo que está diciendo el compañero presidente y diputado, esta coalición chiquita que ha logrado armar el Partido Comunista con la Federación Ecologista Verde Social, con el PRO, ¿cuáles son las bases de este acuerdo y qué posibilidades tiene de abrirse a otros sectores y a qué sectores? ¿En qué confluimos? Bueno, usted se refiere a Unidad para el Cambio. Eso. El Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Progresista, el PRO. Usted dijo una coalición chiquita. Ya, de partida ya me golpeó. Fue mal. Una gran coalición. A ver, si nosotros vemos, primero, yo no voy a hablar de coalición, si quiere hablemos de una agrupación de partidos que se reconocen por ser todos antineoliberales. No se reconocen todos de izquierda, pero todos nos reconocemos como antineoliberales y actuamos en consecuencia. Por lo tanto, todas nuestras miradas para acuerdos unitarios parten de ahí. Uno de los propósitos principales de nosotros es cambiar el actual sistema neoliberal. Eso está en nuestro objetivo. Lo segundo es que nuestra primera mirada unitaria es hacia Chile digno.
Y yo le quiero decir que ya todos los otros partidos nos miran a nosotros como una coalición no tan chiquitita, porque Unidad para el Cambio más Chile Digno están más o menos entre un 17,5 a un 19,5% de la votación. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las otras coaliciones. Esa es una fuerza muy influyente en cualquier evento hacia adelante. Si alguien quiere elegir gobernador en competencia con la derecha sin el concurso de esta fuerza, difícilmente lo puede hacer. En algunas partes a lo mejor, pero no en todas las regiones. ¿Para qué decir la presidencia de la República, alcalde, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una influencia suficiente como para buscar acuerdos y alianzas respecto a los temas que ya dije, nueva constitución y posiblemente alcaldes y gobernadores. Ahora, si no hay voluntad de otras fuerzas para conversar respecto a alcaldes y gobernadores, bueno, tenemos para llevar en casi todo el país, ¿no?, esta coalición chiquitita. Y en relación a la convención constituyente, que yo creo que allí también hay que ponerse de acuerdo, incluso para ir en listas conjuntas a esa elección, también, bueno, nuestra posición, si tenemos y podemos mantener ese 17 o 19% que tenemos actualmente, puede ser bastante decisiva. Yo no sé si con esto respondo a la pregunta. Ahora, indudablemente, estamos trabajando por un programa de gobierno, tenemos programa municipal, estamos ya discutiendo, porque vamos a llevar una lista de concejales de conjunto, una lista de concejales, y como dije, estamos abiertos a conversar en alcaldes y gobernadores. Compañero, precisando un poco la pregunta que hace José Luis, y a propósito de lo que usted responde, claro, Apruebo Chile Digno está planteado como este acuerdo hasta antes del 18 de octubre y que sobrevenga este proceso constituyente. Después se organiza Unidad para el Cambio, pero después se organiza el Apruebo Chile Digno precisamente para enfrentar el plebiscito. Pero de sus palabras yo colijo que también existe la posibilidad entonces de que de Apruebo Chile Digno pueda sustentarse alianzas como para enfrentar las futuras elecciones más allá del plebiscito de lo que viene. La voluntad del Partido Comunista. Yeah. Estamos conversando con la Unidad para el Cambio, con Chile Digno. Se ha ido avanzando en acuerdo respecto de eso. Ahora hay posturas diferentes, por cierto. Ahora, Chile Digno nace después de que se firma el Acuerdo por la Paz. Recordemos que el famoso Acuerdo por la Paz. Y que hubo partidos que se desprendieron, el Frente Amplio, y sectores, se dividieron partidos y también algunos de la ex Concertación. Y casi todos ellos vinieron a Chile Digno, y actúan con Unidad para el Cambio. Tenemos acuerdos generales, políticos, estamos enfrentando juntos el proceso constituyente. Para el plebiscito tenemos, por ejemplo, en la franja televisiva, estamos haciéndolo de conjunto, y es una franja en que no solo están los partidos, habían en la franja cuando casi partimos el plebiscito antes de la pandemia, habían más de 140 organizaciones sociales que habían adherido ya a esa franja. O sea, un espacio que va mucho más allá de nosotros y que es muy ciudadana, muy transversal. Ahora estamos conversando, por eso que digo, nosotros los comunistas no estamos en disposición, Unidad del Cambio también. Ahora, conversaciones de hacer acuerdos, hasta ahora hemos acordado hacer acuerdos por omisión, por ejemplo, si es que se conversa en relación a candidaturas a gobernadores, alcaldes, por omisión,
porque no se trata, lo que sí sabemos que nosotros no vamos a entregar los votos nuestros así como así, y que si no hay ningún tipo de acuerdo, no vamos sencillamente a entregar los votos, vamos a llevar candidaturas propias. Eso es lo que tiene que ver. ¿Estos acuerdos por omisión son en el marco de Chile Digno? No. Oh, ya. No, yo creo que dentro de Chile Digno, Unidad para el Cambio, lo que prima, por ejemplo, en alcalde es hacer primaria, igual que en gobernadores, hacer primaria, y también por omisión, no se descarta. El problema no es entre nosotros, el problema es si conversamos con otras fuerzas, fuera de los ámbitos de Chile Digno. ¿Ah? Y en esas conversaciones es donde prioritariamente parece que todos nos inclinamos porque si hay acuerdo, algún tipo de acuerdo que favorezca a ambas partes, por cierto, que asegure nuestras candidaturas y también las otras, tiene que ser por omisión. Ok. Continuamos entonces en primera línea junto a nuestros panelistas. Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista. Gracias, compañero. ¿Cómo está, compañero Guillermo? Muy bien, muy bien. Alegro. Bienvenido a la zona austral, aunque sea por este medio. Compañero, más que nada una reflexión en términos de, hoy día usted bien decía que ayer en realidad una derrota fue precisamente esta ley de los servicios básicos. Hoy día también tuvimos noticias que hubo un tema con la ley de la jibia. Así Que es. finalmente el Tribunal Constitucional rechaza esta posibilidad de objetar y bueno, y queda, la buena noticia es que la jibia queda en manos de los pescadores artesanales y no de la pesca industrial. Y en otro sentido totalmente distinto, hoy día hemos sabido que habrían detenido a este señor acusado de violación, Martín Pradena, acusado de violar a Antonia Barra. Vale decir que termina su detención domiciliaria e iría a un recinto carcelario. Todos estos elementos tienen mucho que ver con la expresión del pueblo de Chile hoy día, con la expresión ciudadana. En el caso de la detención de Pradenas, claramente el movimiento de las mujeres en estos días ha sido tremendo en el país. Y así con las otras situaciones y muchas más, digamos que vemos que la agenda política e incluso de algunas instituciones públicas se ve marcada por la demanda del pueblo. Entonces eso es algo muy potente, digamos, y usted cómo ve desde el Parlamento ese escenario. ¿Es factible ¿cómo decirlo? Llevarlo al Parlamento para intentar en este tiempo que queda de gobierno aprovechar el tiempo y hacer alguna suerte de agenda legislativa distinta, poder instalar algún proyecto de ley de la envergadura del proyecto de 40 horas, por ejemplo, o esto fue un pequeño veranito de San Juan, el tema del 10%, y de aquí para adelante probablemente ya nunca más estén las condiciones para instalar. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, como usted bien lo dice, depende mucho de cómo se expresa la demanda social. Es que estamos viviendo el momento desde el 18 de octubre pasado en que el protagonista principal es el pueblo de Chile. De eso no cabe duda. El proceso constituyente no es por gracia de un grupo de partidos o del presidente de la República, no. Eso es por imposición del pueblo de Chile. Que claro, el pueblo de Chile no fija la regla ni la ley, se fija en el Parlamento, y en este caso fue una mayoría que se creó en el Parlamento, de la cual nosotros no participamos, y que de alguna manera constriñe el proceso, pero igual es producto de lo que dice el pueblo de Chile. Parecía que con la pandemia, bueno, ya hay otras cosas, por ejemplo la reforma tributaria, en que ya estaba decidido, se había aprobado en la Cámara de Diputados el restablecerle o regalarle más de $1.000 millones a los grandes empresarios con una reforma tributaria que estaba haciendo el gobierno y que fue apoyada por algunos partidos de oposición. Estaba en medio de la discusión en el Senado, vino el estallido social y punto, se volvió atrás y esa ley salió solo con algunos elementos que de alguna manera
le sirven a la pequeña y mediana industria, empresa, a la pequeña y mediana empresa. Pero los $1.000 millones los tienen que seguir pagando los grandes empresarios. Y esto parecía que con la pandemia se calmaban las aguas y parecía que el gobierno podía instalar su agenda a voluntad. Y sobre todo porque se le daba la pasada en el Parlamento, no porque hubiera tanto desacuerdo entre los partidos de oposición, sino que porque algunos partidos de algunas bancadas a última hora se echaban para atrás y votaban por el gobierno, que es lo que ha ocurrido. Después de esto, bueno, se aprobaron incluso algunas leyes que tienen que ver con criminalización del movimiento social. Muchas de las ayudas que se entregaron, los primeros subsidios, ustedes vieron que eran bastante deficientes y sin embargo tuvieron que ser aprobados. Pasó una reforma previsional que por lo menos a nosotros no nos gusta, que va a mejorar en muy poco las pensiones, pero que mantiene intacto el sistema de AFP, o sea, no tiene mucho futuro esa reforma. Está en el Senado ahora, no sé cuánto más va a avanzar. El gobierno paralizó una serie de otras discusiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con el Ministerio de Pueblos Indígenas, Consejo de Pueblos Indígenas, etcétera. Paralizó varias estas cosas. Y claro que sí, que se han podido impulsar algunas mociones, pero ha sido ya al calor de que esas mociones han tenido una alta repercusión en la ciudadanía. ¿Y que está respondido? Ha respondido exigiéndole a los parlamentarios, al gobierno que la aprueben. El gobierno ha bajado mucho en las encuestas porque ha querido darle la espalda a esas mociones que estaban muy de acuerdo con lo que estaba solicitando el pueblo. Ahora, ¿qué puede pasar para adelante? El gobierno va a insistir en su agenda, han habido atismos de que se puede esa agenda cambiar en el Parlamento, con la mayoría que tenemos como oposición. De hecho, ya ha sido ocurrido. Y hay algunos proyectos que son muy importantes, por ejemplo, el del impuesto a los súper ricos, que ya está en la Comisión de Constitución, que también es una reforma constitucional, porque si lo planteábamos como proyecto de ley, lo iban a declarar inconstitucional de inmediato. Y ya era inconstitucional. De varios proyectos de ley hemos tenido que rebatir la constitucionalidad, ¿no es cierto? Rebatir la constitucionalidad. Perdón, hay una perrita de fuera que molesta mucho. ¿No? No, se escucha bien lejos. Ya. Ahora, en la Cámara de Diputados, ustedes saben que perdimos allí la mesa de la Cámara. La oposición perdió la mesa, hoy día la mesa de la Cámara está en manos de la derecha. Lo que también le facilita algo al gobierno el imponer sus proyectos, o darle la pasada, qué sé yo, de acuerdo a las técnicas legislativas. Nosotros creemos que es posible reponer la mesa para la oposición si es que dejamos de lado esto que sea solo un acuerdo administrativo. Porque lo que había hasta ahora, y por eso es que fracasó, es que era solo un acuerdo administrativo, solo para dirigir la mesa y para dirigir las comisiones, que es importante, pero es una importancia relativa, ¿no? Era como repartir los cargos, más o menos, de la Cámara. No, nosotros creemos que estos cargos tienen que estar directamente relacionados con algún propósito político o por lo menos legislativo y que refleje lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces, nosotros decimos ya, repongamos la mesa de la Cámara, estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que hay que hacer para reponer las confianzas, las lealtades, pero pongámosles algo de carne a esto, porque de lo contrario va a volver a fracasar estrepitosamente. Entonces, yo creo que esas posibilidades se abren hoy día. Y sería muy importante que la oposición retomara la mesa de la Cámara, porque, bueno, viene el plebiscito. El 25 de octubre estamos encima. Y lo mejor sería que lo hiciéramos
teniendo la Cámara de Diputados con una mesa que la dirija, que sea de oposición, ¿no? Y que esté convencida de lo que queremos hacer con el proceso constituyente, y que la derecha está en contra del proceso. Entonces, estando al frente de la mesa de la Cámara, ahí podría torpedear incluso el proceso. Esperemos que no, pero eso podría suceder. Ahora, perdón que me alargue un poquito, hay un asunto que nosotros quisiéramos o tenemos que hacer esfuerzo por imponer. Porque aquí estamos hablando de lo que pasa en el Parlamento. Estamos hablando de lo que hace la ciudadanía en general. Fueron impresionantes los caceroleos antes de la votación más decisiva en la Cámara de Diputados, después en el Senado. Impresionante. Yo quiero decirle que eso, yo creo que estremeció al Parlamento, a todos los parlamentarios y parlamentarias. Fue un elemento decisivo que algunos lo han tomado como una amenaza, que estamos legislando bajo amenaza. Yo creo que no, que es la realidad, la que se hace presente, entra por los muros del Parlamento. Pero aquí el gobierno a toda costa ha querido mantener a raya al movimiento social y sobre todo a las organizaciones sindicales, ¿no? La mayoría de las chilenas y chilenos son trabajadores. En la encuesta, el 78% de los chilenos se determinan como trabajadores. Algunos dicen empleados, obreros, pero al final todos dicen, no, somos trabajadores. Ha quedado ya también demostrado de que en Chile, esto que se decía, casi todos somos de clase media, la clase media no existe. Con la pandemia eso se fue, no sé para dónde se fue, pero la clase media casi desaparece, ¿no? No hay clase media, lo que hay son capas medias en realidad, ¿no es cierto?, con distintas condiciones, pero la mayoría son trabajadores, 78%. Pero hoy día hay 3 millones de trabajadores cesantes. El Mercurio dijo hace 3 semanas atrás, al término de la cuarentena van a salir 2.400.000 chilenos desesperadamente a buscar un puesto de trabajo. Entonces, están estos proyectos de ley que pueden ser muy buenos en el Parlamento, pero ¿qué pasa con este sector? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo influimos para que, primero, proteger el derecho al trabajo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Para hacerlo en estos días que vienen, porque esto no va a ser de solución de un día para otro, ¿cómo hacerlo para que ese derecho se haga realidad en Chile? Segundo, ¿cómo proteger los salarios? Porque se está hablando, bueno, después de la cuarentena tenemos que reiniciar, ¿no es cierto?, el crecimiento, el proceso de crecimiento. Yo creo que nosotros no queremos más proceso de desarrollo y crecimiento como que se ha llevado Chile hasta ahora adelante, que solo favorece a las grandes empresas. Queremos que el desarrollo y el crecimiento esté basado en trabajo y salarios dignos para las personas. Dignos para las personas. Si queremos hablar de calidad de vida, de capacidad de desenvolvernos bien con la salud, con la educación, con la alimentación, etcétera, con las necesidades básicas y algo más, bueno, eso es lo principal para darle dignidad a un pueblo, que tenga trabajo, pero bien remunerado. No nos sirven tanto ya los bonos, estas cosas, no. Y también las pensiones, que tienen que subir acorde con eso mismo. Pero ¿está pensado eso? El gobierno ha hecho oídos sordos a la instalación de una mesa tripartita entre empresarios, trabajadores y el gobierno, para discutir este tema, que es el esencial de lo que viene, ¿no? Están más preocupados de buscar cómo financian a las grandes empresas, un estímulo al empleo. ¿A quién le van a entregar como 2.500 millones de dólares? A las grandes empresas, no a los trabajadores, a las grandes empresas. Ellos verán si recontratan o no recontratan, nadie sabe para cuántos empleos eso. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que buscar también cómo unir fuerzas para eso, para esa situación. Muy bien, estamos en primera línea, aquí en la 104.7, estamos terminando nuestra primera ronda con nuestros panelistas. Le corresponde su turno a don Fernando Bamonde y Avendaño.
saludarlo, diputado Telier, y sacarlo un poquito posiblemente de la coyuntura, que es muy rica y muy dinámica, pero también el cuadro político chileno es completamente distinto a que hace 2 años, que hace 8 meses y que hace 3 semanas atrás. Se podría decir que estamos en una dinámica de vértigo político donde la correlación de fuerzas y la política de alianza están en construcción, en definitiva, pero hay 2 elementos esenciales a los cuales hay que atender. Bien decía usted, las necesidades de amplias capas de la población o gran parte del pueblo de Chile que hoy día se ve sometido no solamente a la pandemia, sino también a los efectos sociales, económicos y laborales que está tenido, y por otra parte también cristalizar al movimiento social o la movilización social, canalizarla hacia lo que es el 25 de octubre, es decir, que existe una participación masiva en el plebiscito constituyente. Sin embargo, también tenemos entre medio una crisis de orden institucional, puesto que el modelo económico y el sistema político no han sido capaces de dar cuenta de las demandas del pueblo chileno. Entonces, tenemos 3 elementos que pueden ser muy complejos, aún más complejos, que es un camino lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. Por una parte, podemos estar enfrentando una posibilidad cierta de construir un nuevo Estado. A eso nos lleva un proceso constituyente. Y segundo, y para construir este nuevo Estado se requiere en efecto una política de alianza distinta a la que tenemos hoy día expresada en el Congreso Nacional. Esa es una primera impresión y que me gustaría que usted pudiera desarrollar esta idea. Y la segunda situación es que uno se hace la pregunta hasta dónde está dispuesta la derecha a ceder espacio, hasta dónde la derecha está dispuesta a seguir siendo derrotada sin antes recurrir a una salida autoritaria, que es un peligro eventualmente cierto. Y tercero, para concluir la reflexión y consulta, frente a la cantidad de errores, frente a la cantidad de errores que pueden caracterizarse como forzados y no forzados, que en este caso han costado vidas, y también se ha violado sistemáticamente los derechos humanos por parte de este gobierno, estarían también eventualmente dadas las condiciones para una nueva acusación constitucional al presidente Piñera. Le consulto 3 elementos, diputado. Bueno, en relación a las materias que debieran quedar en la nueva Constitución, una de ellas es precisamente la institucionalidad del Estado. Y ahí hay varias cosas que decir. Primero, el carácter del Estado. Queremos un carácter subsidiario como el que existe hoy día, que no puede intervenir en los procesos productivos, ni yo diría en la conducción del desarrollo productivo de Chile. No, porque hoy día todo está en manos del mercado. Nosotros lo que queremos no es que todo pase a manos del Estado, sino que el Estado tenga un papel conductor del proceso para que sea un desarrollo integral, ¿no es cierto? Como dije, basado en buenos salarios, en buenos trabajos, en un desarrollo de la economía interna del país. Nosotros básicamente somos exportadores e importadores de productos. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener avances enormes, por ejemplo, en ciencia, en tecnología, etcétera, etcétera. Y lo otro es cómo actúa el Estado. Yo creo que, por ejemplo, nosotros pensamos que no deben haber dos cámaras. Debe haber un sistema unicameral. ¿Seremos capaces de instalar eso? No sé si está en la mayoría de la población esa idea. Pero nosotros por lo menos somos partidarios de eso. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no puede seguir con las atribuciones que tiene. En Chile tenemos un sistema presidencial bastante autoritario y con potestades bastante extendidas. Por ejemplo, el único que tiene la potestad de llevar adelante proyectos de ley donde se gastan plata del Estado
es el Ejecutivo. Los parlamentarios, muchas veces se dice los parlamentarios, lo único que saben es subirse el sueldo, etcétera. Jamás, nunca ha sido eso. Los parlamentarios no tienen la facultad de hacer propuestas para gastos del Estado, ni siquiera una indicación que diga, mire, yo quiero que ese proyecto del gobierno que sube en un 0,5% el reajuste de tal año, lo queremos subir en 0,6%. No, eso es inconstitucional, no lo podemos hacer. Solo podemos bajar la cuantía o rechazarla, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Entonces, claro, eso crea las incongruencias que hoy día se están produciendo, en que muchas de las mociones que son urgentes, porque son proyectos de ley urgentes, porque significan gasto del Estado, pero porque las hacen parlamentarios, entonces se declaran inconstitucionales por parte del gobierno o de la propia mesa de la Cámara. Bueno, esas son otro tema muy importante, por ejemplo, en la regionalización, que está esbozada ya un proyecto de ley aprobado en la Cámara, pero que no se ha completado el proceso de formalización de esas leyes. Viene la elección de gobernadores, pero la regionalización es un desafío muy grande, es un cambio institucional de fondo para el país, pero que solo una nueva constitución lo puede establecer bien. Está el garantizar los derechos, una serie de derechos que son inalienables de las personas y también de los pueblos. El reconocimiento de los pueblos originarios como pueblos, el establecimiento, por ejemplo, de un Estado plurinacional en Chile. Bueno, hay varios temas que tienen que ver con el Estado. Seguramente se me escapan varios, pero por ahí están algunos de los que más se escuchan. Todo eso lo estamos estudiando nosotros de manera muy sistemática, ¿no? Y pronto pensamos tener un acuerdo sobre eso como partido, Comunidad para el Cambio, y esperamos también que en muchas de estas cosas se den acuerdos con otros partidos. ¿Hasta dónde la derecha está dispuesta a ceder espacios? Yo creo que la derecha no ha estado dispuesta a ceder ningún espacio. Se ha visto obligada a ceder un par de espacios, pero no está dispuesta a ceder nada, y eso en todas las declaraciones lo dicen. Hoy día en su discurso el presidente de la Cámara se refirió a que aquellos que no condenan la violencia y los hechos de violencia que se plantean en la movilización social ponen en peligro la democracia y la convivencia, y que esto pudiera llevar a cuestiones muy complejas en el país. Bueno, lo dice un parlamentario de derecha a sabiendas de que los únicos que han mancillado la democracia en Chile son los sectores golpistas de derecha, nadie más. Nos achaca a nosotros, a la izquierda o al centro, que si, nunca ningún otro partido de estos sectores ha dado un golpe de Estado ni ha pretendido darlo, ¿no? Y los únicos que podrían intentarlo de nuevo, no quiero decir que tengan eso, son sectores de derecha, y que claramente sabemos cuáles son, ¿sí? Y que hacen llamado a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Que claro, el papel de las Fuerzas Armadas también es algo que debe discutirse en la nueva Constitución, porque el que se haga participar a las Fuerzas Armadas en confrontaciones políticas o sociales internas y que pongan las armas para defender un lado en esta confrontación, eso ya es casi un golpe de Estado. Eso ya es casi un golpe de Estado. Eso no debiera ser así. Las Fuerzas Armadas deben garantizar que se dé la libre confrontación, discusión, pero si hay un gobierno que incluso tiene minoría, que está tan abajo en las encuestas, claro, ¿por qué tendrían que oponerse a ese pueblo que quiere cambios de fondo? La Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Bueno, pero ese es un tema del cual nosotros siempre debemos estar pendientes. No queremos que suceda esto en nuestro país, que de nuevo exista un golpe de Estado, ni que de nuevo salgan los militares a la calle y que se provoquen violaciones de los derechos humanos, como también ocurrió poco después del estallido social o durante el estallido social, en que se produjeron violaciones gravísimas a los derechos humanos en nuestro país, que es una cuestión pendiente.
Y acordémonos que en ese momento, incluso por esa razón, nosotros llevamos adelante como bancada la acusación constitucional al presidente de la República, que no se aprobó en la Cámara porque nos dijeron algunos parlamentarios de oposición, a pesar de que sacaron muchos votos, no estuvo lejos de aprobarse la acusación constitucional, que esto podía llevar a un proceso de caos, de desgobierno, y que era mejor mantener a Piñera hasta el final de su mandato. Porque eso dice la Constitución, que tienen que respetarse los mandatos. Bueno, está bien, pero la Constitución también dice que se puede acusar constitucionalmente a un presidente, y también la Constitución establece claramente qué pasa si un presidente es destituido de esa manera, bueno, por una acusación constitucional. Está claramente establecido qué es lo que tiene que suceder o cómo se tienen que llamar a nuevas elecciones. O sea, no estamos hablando, no estamos atentando contra el sistema democrático chileno, nada de eso. Porque lo que se nos dijo que estábamos atentando contra la democracia, etcétera, etcétera, eso no es verdad. Ahora, en relación a la crisis sanitaria y la forma como ha actuado el gobierno, la verdad es que hasta ahora hay una serie de comisiones investigadoras en la Cámara. Hay también ya algunos, bueno, hay ya desde el estallido social, y ahora también hay varias querellas que están interpuestas contra el presidente de la República, contra ministros, y que, bueno, que tienen que resolverse. Ahora, hay espacio para una acusación constitucional. Hay que estudiar el tema, porque no es tampoco llegar y plantear una acusación constitucional que tiene que tener un fundamento profundo. Yo les quiero decir que la que se hizo contra el presidente tenía un fundamento muy claro y muy preciso. No sé si con eso respondo a cabalidad a la pregunta. ¿Fernando? Tu micrófono, Fernando. Ok, perfecto. Ah, ya. Muy bien. Bien, estamos llegando entonces ahora a la segunda parte final, que tiene que ser más breve, de nuestro programa. A ver si alcanzamos a dar la vueltita más pimponeada, con preguntas breves, sin tanta fundamentación para nuestros panelistas, y respuesta breve por parte de nuestros invitados para que nos ajustemos al tiempo. Voy a partir yo con una cita. Estoy absolutamente disponible para ser candidato. Daniel Jadwe, opinión del presidente del Partido Comunista. Ya le he dado públicamente. Jadwe ya lo había dicho en un pleno del Comité Central. Y lo que nosotros hicimos en este pleno, antes que dijera esa frase Jadwe, en el último pleno, que sí, que Jadwe era un candidato que se perfilaba nítidamente para poder optar a una candidatura a presidente. Y tomamos constancia de eso, pero no lo hemos proclamado todavía ni lo vamos a proclamar todavía, ¿no? Algunos nos han acusado de que estamos proclamando ya candidatos, no hemos proclamado. Lo único que hemos dado una opinión, que es la constatación de la realidad, porque la encuesta de Daniel Jadwe va muy bien, pues le va empatando a Lavín y ya dicen que caballo alcanzado, caballo ganado. Pero falta mucho todavía para el proceso presidencial y falta poco, pero pueden pasar muchas cosas. Pero la constatación hoy día es: Daniel Jadwe es una carta presidencial del Partido Comunista. ¿Pueden surgir otros en el partido? A lo mejor sí, u otras pueden surgir. Pero esa es la realidad de hoy. Pero antes de las elecciones presidenciales están las elecciones municipales, y Daniel Jadwe se va a presentar a la elección municipal, a la reelección, digamos, de su comuna. Por cierto que sí, pues ya está, yo creo que ya está presentado. Ahora, igual tenemos que darle una vuelta, porque son fechas muy estrechas, porque todo se ha aplanado con la crisis sanitaria. Entonces, igual tenemos que darle algunas vueltas, pero no queremos... Ahora, él, todo su avance en las encuestas, en la opinión favorable de la población, se lo ha ganado porque ha hecho un muy buen gobierno municipal. Yo diría que ha renovado la forma de hacer gobierno municipal, ¿no? Con una dedicación a la ciudadanía, que por eso yo creo que ahí se la ha ganado y se la tiene que seguir ganando por ahí. Entonces, viene la elección de alcalde
él está decidido a ser alcalde, y como alcalde, los alcaldes no tienen prohibición de postularse a candidato presidencial. José Luis Córdoba, su pregunta breve para nuestro invitado. No sé si va a ser breve la respuesta tampoco. Pero no, quería, a propósito del último pleno del partido, no se convocó con fecha ni nada, pero se anuncia el Congreso Nacional del partido. Este proceso se inicia, al parecer, inmediatamente después del plebiscito, y se haría otro congreso el próximo año. ¿Cuáles serían los indicios, para qué los comunistas se vuelven a reunir? ¿Estamos en un proceso de reforma, por ejemplo, del programa del partido, que tiene ya varios años? Sí, el programa se puede ir, se ha ido remozando, se puede remozar, yo no digo que no, y van a surgir muchas cosas nuevas como para ir enriqueciendo el programa del partido, que no tiene que ser inmediatamente durante el Congreso. Pero sí van a haber elementos gruesos en el Congreso, creo yo, para fortalecer lo que tenemos como base programática partidaria. Ahora, este Congreso se hace, porque está programado este Congreso para abril del próximo año. El próximo año. Pero hay circunstancias nuevas en el país, porque existe una ley de partidos políticos hoy día que obliga a los partidos a considerar una legislación que es como dijera yo, como un zapato chino de los partidos, para todos los partidos, no solo los comunistas. Entonces, cuando planteamos que queríamos hacer la elección en esa fecha, porque había más tiempo, más distancia, etcétera, de todos los acontecimientos actuales, nos dijeron que no, que tiene que ser este año, porque si no quedaríamos con una directiva no legítima. Entonces, por eso lo vamos a hacer, y es un congreso apurado, porque tiene muy poco tiempo. Eso no quiere decir que vayamos a desdeñar ese tiempo precioso. Entonces van a haber temas, como algunos de los que ustedes aquí han planteado. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas para la nueva constitución que nosotros vamos a impulsar con más fuerza? ¿En cuáles vamos a llegar a acuerdos? Podemos conversar ahí, ¿no es cierto? Porque ya va a estar por elegirse ¿cómo se llama? La convención. Y a lo mejor, no sé si vamos a alcanzar ahí a definir ya cuáles son los acuerdos, los pactos para llegar, si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, para tratar de ganar la convención. Tenemos elementos. Estamos hablando de que tenemos ya una carta presidencial. No sabemos si finalmente va a ser esa, pero tenemos una. O sea, se nos abre la posibilidad de que con un militante del Partido Comunista entremos a las presidenciales. Acuérdense que la última candidata en nuestra fila fue Gladys, hace ya varios años. Entonces necesitamos un programa de gobierno. Y creo que por lo menos tenemos que tener un programa, el sustento básico de ese programa ya, analizarlo en este Congreso. Y tenemos nosotros redactado un proyecto de nuevo programa, de nuevo programa de desarrollo para Chile, ¿no? Que de alguna manera pretende cambiar o ir cambiando el sistema neoliberal, ¿no? Acuérdense que nosotros los comunistas decimos que la contradicción principal es entre democracia y neoliberalismo. Entonces, con ese nuevo proyecto de desarrollo, lo que planteamos es de alguna manera ir salvando esta contradicción, ¿no? Perfeccionando la democracia, pero con un desarrollo que elimine, qué sé yo, las desigualdades, esto de que el mercado tiene que ser el que lo dirige todo, etcétera, etcétera. También vamos a tener que, y ya con eso ya casi tenemos ocupado el Congreso, lo quiero decir, pero seguramente van a surgir otras cosas, ¿no? Van a surgir otras cosas. Y hemos acordado entonces hacer un nuevo Congreso inmediatamente después de las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque nos parece que necesitamos nosotros un Congreso con mucho más tiempo y profundidad.
mucho más tiempo y profundidad. Porque va a venir un nuevo periodo para Chile, incluso si es que logramos instalar una nueva constitución. Y inmediatamente después de la elección presidencial ya va a estar avanzada la nueva constitución seguramente. Yo no creo que Piñera vaya a firmar esa nueva constitución, ese proceso va a terminar después. Y vamos a tener que prepararnos para eso, pero en profundidad. Y también yo creo que tiene que haber una discusión más profunda porque el Partido Comunista se ha enriquecido mucho con cuadros, hay una maduración de cuadros a todos los niveles que vienen con mucha fuerza aflorando, y también hay que hacer una discusión de fondo, de lo que nosotros llamamos discusión de cuadros, que tiene que ver con las dirigencias del partido a todo nivel, pero que hay que darla bien, ¿no? Entonces, una discusión apresurada puede ser compleja, más aún cuando por primera vez se va a elegir el comité central del partido por elección universal. El comité central se elige por elección universal. Y ese comité central tiene que elegir después a la comisión política y a las autoridades unipersonales. Entonces vamos a tener eso ahora, a fines de este año, pero eso se puede cambiar y repetir el próximo año. O sea, hacerlo ya con una discusión con más tranquilidad, sin que nadie nos esté apurando, porque tenemos que evitar también todo lo que se va a tratar de incidir desde afuera del partido, no queremos que eso, dejarnos llevar por eso, y un proceso ordenado del partido para poder de mejor forma responder a todas las demandas de nuestro pueblo, que es lo fundamental. Primera línea en la 104.7 Nuevo Mundo, Patagonia. Dale, Boretero, es su turno. Comentarle al compañero Tenier que el próximo lunes 27 acá en Punta Arenas nosotros conmemoramos los 100 años de la matanza, de lo que fue el asalto y un incendio y masacre de la Federación Obrera de Magallanes en 1920, 27 de julio de 1920. En 1919 ocurrió un hecho de violencia en Puerto Natales. Los trabajadores de Puerto Natales se levantan, se toman el pueblo una semana, un movimiento obrero muy potente. 1921 a 1922 tenemos la misma situación en la Patagonia Argentina, donde mueren más de 1.500 chilenos. Se estima que murieron asesinados en la Patagonia Argentina por militares, porque eran parte del movimiento obrero de la época, un movimiento muy fuerte que tenía orígenes en el anarcosindicalismo, venido de Europa, en los migrantes de la época. Y bueno, y usted conoce bien la historia, finalmente llegamos a los días de hoy donde se llama movimiento social, digamos. Pero ¿cuál sería su reflexión para estos trabajadores y obreros de hoy, 100 años después de los hechos de la Federación Obrera y considerando las actuales circunstancias, digamos, que atravesamos? ¿Cuál sería su reflexión o su mirada hacia los trabajadores de Chile hoy? Bueno, yo creo que los trabajadores de Chile, trabajadores y trabajadoras, han sido el cimiento de las grandes luchas por los derechos de las personas, del pueblo, de las trabajadoras y trabajadores. Y han tenido que pagar muchas veces con su sangre la conquista de algunos de estos derechos. Así está escrito, no es un gobierno que llega en un momento y que otorga derechos, no. Han sido los trabajadores a través de una larga historia. La vida del Partido Comunista está muy entrelazada con la fundación de las primeras organizaciones obreras y de trabajadores y con las luchas, ¿no? Y hemos sido partícipes y muchas veces muchos comunistas han muerto en esas masacres de trabajadores porque ha habido dirigentes comunistas que han estado. Y yo creo que hoy día los trabajadores deben tener una mirada muy reflexiva respecto de esos hechos, que esperemos no se vuelvan a repetir, pero lo que sabemos es que el movimiento sindical tiene que trabajar muy unido. Todo lo que sea desunir al movimiento sindical va en detrimento de las posibilidades del pueblo para conquistar mejores condiciones de vida, ¿no? Y para que también se reconozcan los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Entonces la unidad es lo principal. Segundo,
de que tienen que pensar los trabajadores, buscar convergencias amplias más allá de los trabajadores, ¿no? Incluso con los distintos sectores políticos, para crear las condiciones, porque tienen que crearse las correlaciones de fuerza favorables para producir los cambios de fondo que hoy día Chile necesita y que están reclamando los trabajadores. Yo les digo, en las jornadas de protesta después del 18 de octubre, fueron esenciales 2 paros generales que se produjeron de trabajadores y trabajadoras, que fueron los que obligaron al gobierno, por ejemplo, el último que obligó al gobierno a ceder espacios para un proceso constituyente. Y bueno, ahora entramos a una situación parecida, en que los trabajadores deben unirse en relación a lo que antes dije, a enfrentar la gravísima situación, porque durante la pandemia no se conocen todos los abusos que se han ido cometiendo contra los trabajadores, de despido, rebaja de sueldo, no pago de lo que se le debe. Bueno, tampoco le han dado toda la seguridad en el trabajo, ni las medidas para prevenir los contagios, etcétera, etcétera. Pero esto es una crisis que va a seguir adelante todavía, entonces se necesita de esa fuerza unificada y muy decidida de todos los trabajadores y trabajadoras chilenas. Gracias, compañero. Fernando Bamonde, con usted cerramos la segunda vuelta o ronda y final de nuestro programa Primera Línea para el día de hoy. Es un poco la línea de algo, porque también estamos pronto a conmemorar los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, el 4 de septiembre de 1970, ¿no es cierto? Y pensando en un futuro y distinto Chile al que tenemos hoy, ¿cuál es, a su juicio, la vigencia y los elementos centrales de la Unidad Popular que están hoy día presentes y que podrían ser desarrollados en este futuro país? Hay muchas cosas. Una, la Unidad Popular fue producto de un proceso largo, por lo menos de 20 años, desde que Allende lanzó su primera candidatura el año 52. El partido estaba en plena clandestinidad, el 58 todavía estaba también en clandestinidad, pero a partir de esa fecha yo diría, se fue produciendo esa convergencia de político sindical. Jugaron un gran papel en ese entonces la Central Unitaria de Trabajadores, o la Central Única de Trabajadores. Un gran papel, ¿no? Y también las organizaciones campesinas, en ir forjando ese programa. ¿Y qué cosas yo destaco de ese gobierno, de ese programa? Uno, que Allende le dio participación a los trabajadores en muchos aspectos de la dirección de los procesos productivos, en la administración, en la gestión de empresas, también en el Estado. Yo creo que por primera vez, parece que por primera vez existieron ministros que eran trabajadores o trabajadoras, y les dio esa participación, así como a los campesinos después de la reforma agraria. Los trabajadores del cobre participaron de la nacionalización del cobre. Allende se preocupó de la salud de la infancia, que ha tenido repercusiones hasta hoy, tanto en la cantidad de nacimientos vivos por cada 1000, y también en la prolongación de la vida, ¿no? Porque las medidas que se tomaron de alimentación en ese entonces para cada niño, empezando por el medio litro de leche, fue fortaleciendo la posibilidad de las personas de desarrollarse y vivir mejor. Y eso se nota hoy día, en la actualidad. Pero lo que hay que rescatar, otra cosa que hay que rescatar es que Allende planteó, fíjense que Allende se planteó avanzar hacia el socialismo, pero se avanzó a hacerlo con la institucionalidad burguesa de entonces, avanzando en esa institución, pero también tratando de romper esa institucionalidad. No se planteó el cambio violento, por así decir, de la sociedad.
y era lo que llamó la atención al mundo entero, de cómo se podía avanzar hacia el socialismo en esas condiciones, que era muy difícil, ¿no? Y claro, tal vez eso facilitó que se produjera el golpe de Estado en Chile con la anuencia norteamericana, fuerzas reaccionarias chilenas y la compra de políticos, de generales, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, y se produjera toda la campaña atroz que se produjo contra Salvador Allende. Pero deja ahí otra lección, pues de que de un comienzo, cuando se producen estas correlaciones de fuerza que son favorables para llegar al gobierno y para producir cambio en el país, hay que ir pensando también cómo fortalecerlas para que en un momento determinado eso se pueda defender, ¿no? Defender. Ahora, ustedes me dirán, es muy difícil si las Fuerzas Armadas que tienen el monopolio del uso de las armas se ponen de un lado, claro, es muy difícil oponerse a eso. Yo también digo que es difícil, pero no imposible. Y eso lo que nos dice es que tenemos que buscar entonces los caminos de una gran convergencia, de una revolución, no solo política o social, sino que también cultural en nuestro país, que permita precavernos de esos peligros y de poder avanzar hacia cambios profundos en el país, sin que eso lo interrumpa. Ahora, si eso llegara a suceder, como sucedió con el gobierno de la Unidad Popular, bueno, yo creo que el pueblo de Chile ha tenido una experiencia. Yo no podría dar recetas de cómo actuar, podría algo hablar, pero creo que va más allá de los ámbitos de este programa, sería muy largo de conversar. Pero sí, yo confío mucho en el pueblo de Chile, por lo que he aprendido de la historia del pueblo de Chile, que el pueblo de Chile es muy sabio y sabrá cómo actuar en un momento determinado. Hoy día estamos en un momento en que el pueblo de Chile ha roto toda una etapa de temor, de miedo ante las represalias por su accionar, por sus planteamientos de demanda, ¿no? Eso quedó demostrado el 18 de octubre. Las nuevas generaciones ya pasaron, no piensan en lo que podríamos pensar nosotros, por ejemplo, o algunos en los que estamos acá. No sé si todos, pero por lo menos Córdoba, que lo estoy viendo ahí, sí. Ahora nosotros pasamos por esa experiencia, no queremos que nadie más pase por esa experiencia, pero sí, yo creo que hay un pueblo mucho más empoderado y por eso es que hay que avanzar hacia el cambio de constitución y tener todas las herramientas legales que impidan que se produzca esto. Otras cosas, claro, también se pueden pensar, pero ya hay cada partido político, cada organización social tiene que pensarlas por sí mismo. Muy bien, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa. Queremos agradecer muy sinceramente que el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se haya dado el tiempo para compartir con nosotros en esta mesa regional con las reflexiones necesarias para afrontar lo que estamos viviendo, lo que se nos viene. Compañero, sus palabras para despedirse de nuestros auditores. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Bueno, yo me despido de todas las auditoras y auditoras de Punta Arenas y espero que cuando pase todo esto de la pandemia y la cuarentena y todo este confinamiento, poder estar en Punta Arenas. Sería un gran honor, un gran placer estar con las compañeras y compañeros y con todos aquellos que quieran estar con nosotros en Punta Arenas. Así lo vamos a estar esperando. También agradecer la presencia de José Luis Córdoba, de Fernando Bamonde y de Dalibor Torovich. Esta tarde nosotros nos reencontramos el lunes en una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, con un programa especial dedicado a la conmemoración de los 100 años del asalto a la Federación Obrera de Magallanes. Chao y buenas tardes, buenas noches para todos.